Empezaremos una nueva sección de estudio sobre este taller 1, el taller número 1 de Pandas. Aprenderemos acerca de las funciones. Entonces, creemos un nuevo notebook, damos clic aquí en el menú New Python 3. Crearemos un nuevo notebook de Jupyter. Lo primero, asignar un nombre. Esto sería T001. Esta sería la sección 08, funciones. Ok, damos clic en el botón Rename. Vamos a aprender acerca de las funciones. Básicamente, una función se puede ver o entender como una unidad de encapsulación, podríamos decir agrupación, como una unidad de encapsulación de funcionalidad de una tarea, proceso, procedimiento. ¿Ok? Las funciones tienen un identificador para ser invocadas. Cada función, asimismo, tiene un conjunto de parámetros. Los parámetros son la información que entra, digamos, input, para ser procesada, para ser procesada, procesada. Ok, entonces podemos pensar, imaginémonos una caja donde, digamos, por el extremo izquierdo, en uno de los lados, entra, digamos, un objeto. Hablemos de manzanas. Entran manzanas enteras. Y dentro de la función se particionan en mitades esas manzanas. Y ese va a ser el resultado. Entonces, la entrada, los parámetros son las manzanas. La salida son manzanas divididas por mitades. Las funciones también pueden eventualmente generar un resultado. ¿Por qué decimos eventualmente? Porque no necesariamente una función genera resultados. Sencillamente, supongamos un caso en donde indicamos guardar información en un archivo CSV, en un archivo de Excel, en una base de datos. Únicamente queremos enviar información, únicamente, no más. Entonces, no necesitamos ningún resultado, sencillamente llamamos a la función y que realice ese proceso. Ok. Em, Algo más que podemos decir y que es supremamente relevante. El lenguaje de programación Python cuenta con una gran, voy a escribir esto en negrita y en mayúscula, variedad, con una gran variedad de funciones incorporadas. Ejemplos de esas funciones. Indiquemos aquí, por ejemplo, ya hemos visto eh, el uso de max, hemos visto el uso de print para imprimir contenido en pantalla, la función range, esa ya la hemos usado. ¿Cuál otra función? Min, ok. La función len, que nos permite calcular la longitud de una secuencia, de un objeto iterable, como las listas, las cadenas de caracteres, las tuplas, los diccionarios. Y hay un montón de funciones, por ejemplo, int para convertir a entero. Escribamos acá otra, str para convertir a cadena de caracteres, por ejemplo, un número entero o un número real, entre otros valores. También hemos visto dict, bajemos un poco. Eh, Además de dict, hemos visto list. Estoy básicamente escribiendo
las funciones que hemos visto hasta este punto. ¿Cuál otra función hemos estudiado? Float. Creo que float. No me acuerdo de haberla especificado, pero enumerémosla aquí. Otra función, input. ¿Recuerdan para qué sirve esa función? Para capturar un valor del usuario. ¿Sí? Nos permite capturar un valor del usuario utilizando el teclado. Y hay una gran variedad de funciones que están incorporadas en el lenguaje. Sin embargo, se pueden adicionar más a partir de librerías, por ejemplo, como NumPy, Pandas, entre otras. Y nosotros también podemos crear nuestras propias funciones. Hay las funciones que crea el programador analista eh, se llaman funciones personalizadas o también custom, custom functions. Y son funciones que armamos a la medida. Estas funciones se implementan para cumplir requerimientos específicos del problema de datos que estemos resolviendo. Una recomendación importante. Recomendación. Consultar en la mayor medida posible la existencia de una función en alguna librería. En alguna librería. Esto nos va a ahorrar tiempo de desarrollo, análisis. Esas funciones están optimizadas y altamente probadas por la comunidad de usuarios, de programadores de la librería. Ok. Entonces, siempre que sea posible, busquemos en Internet si esa función ya existe, si existen las librerías que estamos utilizando para no empezar desde cero. Bien, muy importante, un concepto muy importante de las funciones. Se puede concebir a una función como unidad, una unidad de procesamiento que evita la duplicidad de código. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que tenemos una función que parte manzanas. No necesitamos duplicar ese código que se encarga de partir manzanas en todos los lugares donde necesitemos utilizar ese proceso. Sencillamente llamamos a la función internamente, al interior de la función ya vienen las instrucciones que se encargan de realizar esa operación. Entonces, nos ayuda a encapsular funcionalidad y a evitar la duplicidad de código. Nos hace más eficientes. Entonces, eso es lo que podemos decir a nivel conceptual acerca de las funciones. Entonces, a partir de esta sección del taller 1, estaremos trabajando con esas funciones. Una, aquí empecemos hablando de las funciones. Esto sería, estamos en el archivo, el 8, el 8. Indiquemos aquí 8.1, funciones incorporadas. 8.1.1, hablemos de la función print. Esa función print imprime contenido en la salida estándar, la consola, la pantalla. Ok, podemos consultar la utilidad de esa función. Aquí nos dice
Ok, entonces empecemos estudiando esta función a detalle. Observemos, estos paréntesis nos indica que se pueden especificar varios parámetros, varios argumentos para la función. Ha aparecido la palabra argumento. Básicamente, un argumento es la información, datos que se pasan a la función para realizar la función para realizar el respectivo cálculo en su interior. El interior es básicamente la implementación. Ok, eso es un argumento, la entrada que se le pasa a la función. Entonces, eh, podemos distinguir entre argumento y parámetro. Parámetro básicamente es lo que aparece aquí y argumento es lo que se le pasa. Entonces, los parámetros, digamos, es la configuración de la entrada de la función, mientras que los argumentos básicamente son el conjunto de datos que se le pasan a esa función para cumplir con la configuración de los parámetros. Entonces, observemos, dice print, el nombre de la función, un valor, y se pueden especificar diferentes valores. Supongamos que aquí imprimimos la cadena Python. Eso es lo que se muestra en la salida estándar, la cadena Python. Pero como indica aquí, podemos especificar una cantidad variable de argumentos. Entonces, además de imprimir Python, bueno, escribimos Python, luego escribimos Java, luego escribimos C++, escribamos aquí, por ejemplo, JavaScript. Ok, entonces observemos lo que se imprime en pantalla. Cada elemento que se imprime está separado por un espacio. Ese es, digamos, el comportamiento por defecto de la función. Bien, entonces ahí podemos imprimir nombres de personas. Escribamos Daniela, escribamos Edward, escribamos Germán, Juan y Oliva. Listo. Se imprime en el mismo orden en que se pasaron los argumentos. Esta es la información que se está pasando a esa función. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una lista, escribamos esa lista como con la variable nombres, indiquemos aquí esto mismo, voy a copiar esto para agilizar un poco. Ok, pegamos y podemos decir print. Mostramos el contenido de esa lista. Entonces, básicamente, esto que se está imprimiendo en pantalla, podríamos decir, es la representación en texto, en caracteres, de esa lista, de ese objeto lista. Ok. Podemos imprimir prácticamente cualquier tipo de valor en la salida estándar. Cada tipo de valor tiene una forma de representarse como texto en la salida. Esta es la forma de representación una, eh, de una lista. Indiquemos acá, por ejemplo, punto. Creemos punto 3D. Entonces, creemos esta tupla, indicamos 2, 3, menos 1. Imprimamos el contenido de esa variable utilizando la función print. Ese objeto punto 3D, que es una tupla, tiene esta representación en texto cuando pasamos, pasamos esa variable o esa literal como argumento sobre la función print. ¿Ok? Entonces, podemos imprimir cualquier tipo de valor utilizando la función print. La función print tiene otros parámetros. Observemos este. Cuando invocamos la función print y dejamos el separador tal cual,
con el valor por defecto que tiene, que es un carácter de espacio. Notemos lo que ocurre a la hora de imprimir, digamos, estas cadenas de caracteres. Cada una de esas cadenas se separa con el espacio. Entonces voy a copiar esto y voy a escribir aquí, usar el argumento nombrado sep para indicar un separador de las cadenas que se van a imprimir. Pegamos aquí y al final decimos sep. Indiquemos ahora que sea el guión. Notemos la diferencia respecto a esta salida. Otra demostración, indiquemos que el separador sea un punto y coma. Ahí está. Fácil, ¿verdad? Indiquemos ahora que el separador sea un salto de línea. Cada nombre queda ocupando una línea en la salida estándar. Bien, continuaremos aprendiendo acerca de las funciones a partir del siguiente video. Hasta la próxima.